La trompeta está sonando. Suena la trompeta. Se escucha el chofar desde lo alto. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 8: y si la trompeta diera el sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice la palabra que nosotros como iglesia de Jesucristo somos columna y baluarte de la verdad en esta tierra. Y al igual que otros entes, emitimos sonidos que son como lenguajes ante los cuales las personas reaccionan, actúan, se mueven, etcétera, etcétera. Es probable que el apóstol Pablo, al escribir estas palabras, tuviera en mente los distintos sonidos de las trompetas de acuerdo a cada ocasión, pensando en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el día de reposo, en el 7º mes del año, se tocaban las trompetas o los chofares. En la fiesta del jubileo también se tocaba la trompeta. Para santas convocaciones, cuando el pueblo era convocado para reunirse porque había una palabra de Jehová o alguna acción que tomar, sonaban las trompetas y el pueblo iba alrededor del tabernáculo. Para convocar los líderes también eran tocadas las trompetas y se reunían los líderes alrededor también o a las puertas del tabernáculo. Y también se tocaba para mover el campamento cuando iban a avanzar hacia la tierra prometida por el desierto. Tocaban los chofares fuertemente. El pueblo ya entendía, según cada acción que iban a hacer, la trompeta sonaba y ellos actuaban. Y por último, también quiero acotar que las trompetas sonaban cuando el pueblo iba a ser convocado para la batalla. Levítico 23 y 24 dice de la siguiente manera: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y Levítico 25:9, dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Dice la palabra en el libro de Números, capítulo 10, verso 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. La iglesia es como una trompeta en las manos del Espíritu Santo, ya que es a través de ella que Él emite las notas de su corazón. Su voluntad, que son las notas del corazón de Dios, que son emitidas desde el Padre, desde Dios, como una trompeta a través de la iglesia, es su voluntad buena, agradable y perfecta. Y esas notas deben ser emitidas a la humanidad, tanto cristianos como no cristianos. Pero es nuestra responsabilidad velar manteniéndonos en un adecuado estado para poder dar ese sonido certero. La razón por la que hoy llegamos a usted a través de este medio es para alertarle acerca de un tema que hemos descuidado y que viene arrollando lo que encuentra a su paso como un gigantesco tsunami. Esa es la función de la iglesia como trompeta. Por eso hoy venimos a usted, lo reitero, como trompeta para alertarle acerca del tema que vamos a tratar en pocos minutos. La Biblia es la santa, infalible y eterna palabra de Dios. Y todo lo que en ella está escrito, tanto literal como lo simbólico, se cumplirá sin lugar a dudas. Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 al 18, nos dice en la revelación que tuvo el apóstol Juan acerca de los últimos tiempos,
porque Dios está activo y es omnisciente y conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y dice el verso 14 del capítulo 13, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivir. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. La Biblia nos revela que al final de los últimos tiempos se establecería un gobierno, imperio u orden mundial cuya cabeza será el anticristo. Ahora surge una pregunta: ¿qué es el nuevo orden mundial? Ha sido este tema o este concepto ha sido utilizado por numerosos políticos a través de los tiempos. Ya tiene ciertos años ya que vienen introduciéndolo en las mentes de las personas, y es un término genérico usado para referirse a un plan mundial que incluye un grupo muy poderoso e influyente de organismos relacionados con las personas más ricas y poderosas del mundo. Y el objetivo que persiguen como reuniones en su concepto como tal, tiene que ver con tener un solo gobierno, mundialmente hablando, una sola religión y una sola moneda. Pero con respecto al tema de hoy, quiero enfatizar un poco más en lo que es una sola religión, porque esto va a traer como consecuencia que se pudiera levantar, pudiera ser que el Señor permita, antes de venirnos a llevar a su presencia, que pasemos por una breve tribulación, porque nos van a atacar, ya que todas las religiones que no se adhieran o se sujetan a la religión ecuménica mundial, cuya cabeza será la Iglesia Católica Romana, seremos perseguidos. Ahora, este nuevo orden mundial se comenzó o tuvo su inicio este año 2015 y se estableció para tener como objetivo, según la ONU, que su total aplicación será en todas las naciones a partir o hasta el año 2030. Esta medida es una clara revelación de las acciones que seguirán a raíz de esta plataforma montada y direccionada desde el mismo infierno por Satanás y sus demonios. ¿Para qué? Para la aparición del inicuo personaje llamado el Anticristo y su maligna rebelión ejecutada a través de la solución engañosa que ofrecerá para todos los problemas y necesidades que aquejan a toda la humanidad. Otra pregunta importante que quizás está surgiendo en nuestras mentes es acerca de este tema del nuevo orden mundial, es quiénes son los, digámoslo así, los participantes de relevancia o los artistas principales, pudiéramos decir así, humanamente hablando, que están tras bastidores y que algunos sí se están viendo, algunos están en la palestra, otros están muy ocultos, y pudiéramos estarnos preguntando quiénes son ellos. Bueno, quisiéramos darle respuesta a esa pregunta un poco. Son gente que están divididos en segmentos. Por ejemplo, están los Illuminatis, que se dice que son 13 familias y sus linajes, de los cuales se derivan al Club Bilderberg, que ya tiene que ver con gente de una élite empresarial
son los magnates del petróleo, las multinacionales farmacéuticas, los principales líderes políticos, el Vaticano y los miembros de las distintas realezas de Europa, tales como la familia real de Inglaterra, la reina Isabel y sus descendientes, la casa de Windsor, que tiene que ver con la realeza alemana. Se estima que alrededor del 40% de la economía mundial es controlada por unas 170 empresas que pertenecen a este selecto grupo. Ahora, dentro de lo que ellos quieren lograr, estuvimos nombrándolo en segmentos anteriores, pero ellos quieren un gobierno fascista que despoje los límites nacionalistas y regionales y que sean obedientes a su agenda. Notemos la afirmación de un banquero muy famoso llamado Paul Warburg, una afirmación que hizo en el año 1950. Miren, el año 1950, hace ya más de 70 años, 75 años para ser exacto. Esta afirmación la hizo ante el Senado de los Estados Unidos y miren lo que él dijo. Le repito, hace 75 años. Él dijo, tendremos un gobierno mundial, guste o no. La única pregunta es si ese gobierno se logrará establecer mediante conquista o por consentimiento. El señor Paul Henry Spaak, uno de los fundadores del Mercado Común Europeo y secretario de la NATO, dijo en uno de sus famosos discursos, nosotros no queremos ya más comités, pues tenemos demasiados. Lo que nosotros necesitamos, según este señor, es contar con un hombre que posea la suficiente estatura para coligar, es decir, unir o confederarse unos con otros para algún fin, a todas las demás personas y que nos saque de esta triste crisis económica en la que estamos a punto de hundirnos. Miren lo que dice al final de su discurso, en exclamación, mandadnos a ese hombre, lo vamos a recibir lo mismo si viene de Dios como si viene del diablo. Ahora, según el doctor John Coleman en su publicación Jerarquía de Conspiradores, escrita en el año 1992 y refiriéndose al Comité de los 300 del Club Bilderberg, identifica cuidadosamente a los jugadores y los detalles de la agenda del nuevo orden mundial para la dominación y control en todo el mundo. De manera que si un presidente o primer ministro no coopera, dice el señor Coleman, o les es tropiezo en sus planes, será eliminado. Por ejemplo, el presidente Kennedy, quien fue el primer mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro ejemplo, Ali Bhutto, quien fue presidente de Pakistán. Un tercer ejemplo, Aldo Moro, quien fue presidente o primer ministro de Italia. Dice el doctor Coleman, quieren implantar un gobierno mundial y una unidad del sistema monetario, dominio de oligarcas hereditarios que se autoseleccionan de entre sus números al estilo del sistema feudal de la Edad Media. Un código, es decir, imponer una especie de esclavitud como se vivió en la Edad Media, lo que se llamó el sistema feudal. Un código unificado de leyes, respaldadas por una sola fuerza policial y un solo ejército militar, que sería en este caso la OTAN, para hacer cumplir las leyes en todos los países donde no existen las fronteras nacionales, la unidad de religiones y credos, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, entre otras. En esta entidad, la población debe ser reducida por restricciones en el número de hijos por familia. Mire cómo la van a reducir. Controlando la natalidad en la cantidad de personas que las familias pueden tener. Lo van a hacer, van a reducir también la humanidad a través de enfermedades, de guerras, hambrunas, hasta, según ellos, hasta 1.000 millones de personas que sean útiles y siervos a la clase élite que acabo de nombrar a la cabeza de este sistema de orden mundial totalmente satánico.
A continuación, veremos un video para que se amplíen más los conocimientos de quiénes son los personajes que están detrás de todo este montaje llamado el nuevo orden mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los servicios secretos de las grandes potencias están en alerta para resguardar en junio la próxima reunión anual del grupo de los Bilderberg, que se va a llevar a cabo en Austria. Esta y otras sociedades secretas que dirigen el destino del mundo están integradas por gobernantes y multimillonarios que se reúnen cada año para discutir problemas globales que afectan sus intereses. Pero esta vez el tema más importante va a ser cómo enfrentar al Estado Islámico. Conozcamos más sobre estos grupos de poder que realmente rigen el mundo. Las medidas de seguridad serán extremas. El Escuadrón Antiterrorista Cobra de Austria, la CIA, el FBI y el MI5 británico resguardarán en junio próximo en el opulento Hotel Interalpen de Austria a los miembros de la sociedad secreta más poderosa e importante del planeta, el Club Bilderberg. Los denominan los amos del mundo, un selecto grupo de empresarios, banqueros, políticos y miembros de la realeza europea, que según las teorías conspirativas, tendrían como objetivo principal controlar los destinos de la humanidad para establecer un nuevo orden mundial. Cuando tengamos éxito, y lo tendremos una oportunidad real de conseguir este nuevo orden mundial. Se trata de un nuevo orden mundial con retos completamente diferentes. Quienes estudian al Club Bilderberg dicen que estos poderosos pueden provocar desde guerras y enfermedades apocalípticas hasta dar nuevos lineamientos en políticas económicas y de natalidad mundial. El fin, dominar el planeta. Necesitan despoblar una parte importante del planeta. Hay 6.700 millones de habitantes, 6.800 millones según se calculan las últimas estimaciones, y el modelo de gobierno mundial es para 1.500 a 2.000 millones de personas. Las teorías conspirativas aseguran que los miembros del Club Bilderberg, junto a las compañías que dirigen, ya han conseguido controlar casi la totalidad de las industrias: la energética, de alimentos, la educación, sanidad y las comunicaciones a través de su poder económico. Estoy convencida de que no pasa por casualidad y de que unas pocas familias que forman parte de la élite financiera y sus asociados políticos y empresariales sí que tienen el objetivo de dominarnos y de controlarnos. Se especula que las familias más adineradas e influyentes del mundo habrían financiado y participarían activamente en las reuniones del Club Bilderberg: los Rockefeller, los Rothschild y los Morgan. El objetivo sería satisfacer sus propios intereses económicos y empresariales. Ellos piensan que todas estas decisiones que cambian completamente grandes procesos mundiales es derecho de ellos de defender lo que es suyo, que en este caso es el poder mundial. Uno de los principales símbolos de esta élite de control es el ojo que todo lo ve. Aparece en el billete del dólar, en el sistema de vigilancia masiva de los Estados Unidos, en la agencia de inteligencia británica MI5 e incluso está en la infraestructura de la Corte Suprema de Israel, diseñada y financiada por la familia Rothschild. El nombre de esta sociedad secreta proviene del lugar donde se reunieron por primera vez en 1954, en el Hotel Bilderberg de Holanda. Se reunieron un grupo de capitanes de la industria, sobre todo, porque vieron que el comunismo auspiciado por la Unión Soviética estaba creciendo en Europa del Este y ponía en peligro todo el plan Marshall aplicado por los Estados Unidos para rescatar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1954, el Club Bilderberg se ha reunido todos los años. Este 2015 será en los Alpes austriacos y contará con la presencia de los jefes de Estado y primeros ministros de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, miembros de la realeza como la Reina Sofía de España, banqueros y dueños de multinacionales. Extraoficialmente, los temas a tratar este 2015 por el Club Bilderberg serían el impacto de la crisis económica mundial, el crecimiento acelerado de China, la guerra contra el terrorismo y el Estado Islámico, y culminar con el proceso de globalización. Hoy están arrastrando literalmente al mundo desde el cierre de la etapa de la globalización hacia ya la implementación formal de un gobierno mundial.
Las reuniones del Club Bilderberg son absolutamente secretas. No se permite el acceso de periodistas y tampoco se publican sus conclusiones. Todo lo que se sabe es extraoficial. Se ponen de acuerdo en el libreto. Después cada uno vuelve a casa y cada uno hace la parte que le corresponde en ese libreto acordado. Los estudiosos aseguran que el poder oculto del Club Bilderberg ha logrado grandes hitos en la historia reciente. Desde la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y la conversión de los países socialistas al capitalismo, hasta la creación de la Unión Europea y el euro, la elección de Barack Obama como primer presidente negro de los Estados Unidos y recientemente la abdicación del rey Juan Carlos al trono de España. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Hoy los miembros del Club Bilderberg buscarían tener una hegemonía global creando 4 superestados en el mundo. La Unión Europea y la Unión Africana, que ya están constituidas, y la Unión Americana y la Unión del Pacífico, incluyendo a China y Japón. Es extremadamente importante que nosotros, en esta nueva propiedad de gobierno mundial, tengamos, especialmente a ambos lados del Atlántico, la implementación de las mismas normas del mismo modo. Apelando a las teorías conspirativas, los Bilderberg tendrían ya en marcha un gobierno mundial invisible que controlaría desde la sombra a las superpotencias, a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y cualquier otra institución similar. Organizaciones que ejercerían los mandatos de esta sociedad secreta para beneficio de unos pocos. Pero esta no es la única sociedad secreta que buscaría un nuevo orden mundial. Otro grupo mucho más antiguo y enigmático busca dominar el planeta desde la luz, los llamados Illuminatis de Baviera. Son unos grandes maquiavélicos, para ellos el fin definitivamente justifica los medios. Hay que hacer absolutamente todo para llevar a las sociedades humanas a una superación, y si esto determina un costo social que inclusive podría ser miles o quizá millones de vidas, que tendría menos peso que llegar a la iluminación perfecta. Los Illuminati o Iluminados es una sociedad secreta que nació en la Universidad de Ingolstadt, en la Baviera alemana, en 1776. Se oponían a la Iglesia Católica, a los abusos de poder de los estados y apoyaban la educación de la mujer y la igualdad entre sexos. Los Illuminati o los iluminados, ¿no? Determinan un conjunto de personas que asume que el mundo debe dar un giro total, y entonces a lo que debemos llevar es al nuevo orden, desafiando poderes instituidos desde hace mucho tiempo, entre ellos, por ejemplo, el poder de la Iglesia. Los Illuminati serían los responsables de impulsar la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y en tiempos recientes la creación del Estado de Israel. Su objetivo, implementar un Estado global dominado por una élite con sus propias leyes. Lo que han creado los Iluminados de Baviera es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. Otras sociedades secretas como los francmasones, los caballeros templarios y los rosacruces aseguran resguardar los mayores secretos de la humanidad. Uno de ellos, el Santo Grial, un objeto que contendría la sangre de Jesucristo con poderes maravillosos. Hoy podemos pensar más bien que el Santo Grial es un conjunto de pensamientos, un conjunto de elementos teóricos, de elementos cognitivos que llevan a las personas a determinar o a comportarse de alguna manera. Se reúnen para cumplir triadas. Una de las principales triadas, por ejemplo, las bases de la Revolución Francesa: la igualdad, la fraternidad, la hermandad. Estas son las sociedades secretas más influyentes del mundo. Fraternidades, familias y conglomerados empresariales que conducirían los destinos del planeta y cuya dimensión de poder nadie conoce por completo. Después de haber visto el video, creo que nuestros conocimientos del tema se está ampliando. Bueno, continuemos adelante. Amado oyente, la Iglesia no puede darse el lujo de emitir sonidos inciertos, porque además de ser peligroso para ella misma, no estaría cumpliendo con su propósito o razón de ser en esta tierra. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hacemos reflexión sobre esto? Porque cuando la iglesia es, en un sentido, trompeta en las manos de Dios, que refleja su voluntad hacia
ella misma como cuerpo de Cristo, y al mismo tiempo también es usada para emitir sonidos hacia el resto de las personas que no pertenecen todavía a la iglesia, para ver si se arrepienten y van a los pies del Señor Jesucristo. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad en esta tierra. Es la luz que brilla en medio de la sal que preserva de la corrupción total todas las cosas, que resalta el gusto o la sazón de las cosas buenas que creó Dios para experimentar en esta vida. Pero además, como sal, es la que genera sed, necesidad o anhelo desesperado por la presencia de Dios, que le dio la función de ser su trompeta en esta tierra. Son diversas e innumerables las batallas que libramos mientras caminamos por este tan infectado o plagado de tanta maldad. De tal manera que si como trompetas de Dios generamos los sonidos del Señor de forma incierta, ¿quién se preparará para la batalla contra las fuerzas del mal? Efesios 6, versículos 10 al 18, dicen de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. En la cita que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 1 Corintios capítulo 15, versos 51, 52 y 58 dice de la siguiente manera: He aquí os doy un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio y la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo, revelándonos el misterio de la transformación del creyente en cuerpo glorioso, nos deja ver algunas verdades fundamentales. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El segundo punto lo conseguimos cuando el apóstol Pablo dice en el verso 52, 1 Corintios 15, 52, él dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así que el segundo punto lo podremos ver en el hecho de que habrá un toque final de trompeta, y en un pestañear, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Dice que cuando se tocará la trompeta en el punto 2, que el apóstol Pablo está enseñándonos, dice que habrá un toque final de trompeta, y en un pestañear de ojos los que durmieron en Cristo resucitarán primero. ¿Saben? Va a pasar algo ese día glorioso cuando el Señor Jesucristo rapte o arrebate su iglesia. ¿Y saben qué va a suceder, amados oyentes? Que todos los cementerios del mundo se van a estremecer cuando a la final trompeta, cuando se escuche el resonar con autoridad de la voz de Cristo mismo, llamando a los que murieron. Todos los cementerios del mundo se estremecerán, porque las tumbas de los santos se abrirán,
y ellos irán primero que nosotros. Yo tengo la fe en el Señor de que me voy en el arrebatamiento, porque eso está muy pronto en suceder. Y eso hará que entonces los muertos en Cristo vayan primero, los cementerios se abran, las tumbas de los santos. Los muertos en Cristo vayan a la presencia del Señor, y luego los que estemos vivos seremos transformados en el aire para estar con el Señor por siempre. Notemos, amados, que en el mismo versículo 52 aparece la palabra incorruptibles. Esta palabra viene del griego sartos y significa sin decaer en esencia o continuación. Lo repito, sin decaer en esencia o continuación. También significa inmortal y también significa, por supuesto, incorruptible. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando resucitemos a la final trompeta, que lo dice allí el apóstol Pablo, nosotros vamos a recibir un cuerpo que más nunca va a recibir desgaste. Es decir, va a estar sin decaer en esencia o continuación. Va a ser inmortal. La otra palabra que aparece allí, que usa el apóstol Pablo, es la palabra transformados. Dice que seremos, los que estemos vivos, seremos transformados. Esta palabra viene del griego alasso, con doble S, y significa cambiados, mudados, y también significa hechos diferentes. Es decir, cuando nosotros soltemos todo lo que es corruptible y el cuerpo ya comience a recibir una transformación, seremos cambiados, mudados o hechos diferentes. Amados oyentes, es interesante que en el versículo 51 de este primer de Corintios, capítulo 15, Pablo comienza diciendo allí en ese verso: he aquí os digo un misterio. Para el tiempo que le fue revelado a él, hasta allí había sido un misterio. Pero es que hoy para millones, para miles y quizás millones, sigue siendo un misterio, porque hay congregaciones o iglesias donde ya no se habla del arrebatamiento. Esto es lamentable. Yo quiero decirle a usted que me está escuchando, donde quiera que se encuentre en este momento, Dios nos ha colocado como atalayas para que usted se aperciba, para que usted abra sus ojos, para que usted abra su entendimiento y su corazón, y usted entienda con humildad que va a haber un arrebatamiento antes de que venga la segunda venida del Señor. Y tiene que estar preparado para eso, porque ya todo está listo y el propósito de Dios se va a cumplir que Él tiene con esta tierra. Lo tercero que podemos ver está en el verso 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Esta palabra, firmes y constantes, la palabra firmes es la palabra griega hedraíos y significa sentarse, sedentario, inmovible. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Lo que quiere decir que nosotros debemos estar tan firmes como alguien que está sentado, pero sentado como alguien que está sedentario en una silla, y pase lo que pase, de allí no lo mueve nadie. El cuarto punto que podemos ver en 1 Corintios 15, en el tema en cuestión que hemos estado tratando, se consigue en el mismo verso 58, cuando el apóstol dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Esta palabra creciendo viene del griego periseuo y significa superabundar en cantidad o calidad, sobresalir, aumentar, crecer en la obra del Señor siempre. Es decir, esto significa que el apóstol Pablo está diciendo: sí, pronto seremos transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estemos vivos seremos transformados, el Señor viene por nosotros. Pablo está afirmando el arrebatamiento de la iglesia en esos versos. Sin embargo, él está diciendo que debemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Mientras estamos en esta tierra, si Cristo viene mañana, nosotros tenemos que crecer hasta mañana. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Crecer en cantidad
y en calidad siempre, según lo que vimos en el original griego. Cuando dice que debemos crecer en esas dos formas, en esos dos ámbitos, lo primero, equivale por un lado, a madurar en nuestra relación íntima. Cuando dice crecer en calidad, es que mi calidad de relación con Dios cada día tiene que ir en crecimiento. Así como el niño, desde que es gestado en el vientre de la madre, va creciendo, luego sale del vientre a la tierra, y si allí entra de un día, 2 días, va creciendo meses y va creciendo hasta que uno muere. Pero uno tiene que crecer y madurar. En cuanto a calidad, el Señor nos manda a través del apóstol Pablo que como iglesia tenemos que madurar. O sea, madurar en nuestra relación íntima de amor y de entrega con el Señor. Y lo otro, en cuanto a cantidad, es que pase lo que pase, en medio de persecución, en medio de enfermedad, en medio de lo que venga, falsa doctrina, apostasía, la iglesia tiene que seguir cumpliendo con el mandato de la gran comisión. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 al 18. Precisamente ahí está la gran comisión de la que les hablaba anteriormente. Jesús dijo a los discípulos, después de haber muerto y resucitado: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren o a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así que el quinto y último punto que podemos aprender en esta primera epístola del capítulo 15 es que dice el apóstol Pablo, para terminar en el verso 58, sabiendo, esto habla de certeza, de seguridad, de confianza, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa palabra griega es la palabra kenos, con K, y significa vacío, hueco, vano. Es decir, lo que nosotros hagamos en el Señor, todo el trabajo que nosotros le prestemos al Señor, que por cierto, si lo hacemos es por su gracia y por su misericordia, pero todo ese trabajo que podamos nosotros hacer, no cae, cuando dice no es en vano, lo que quiere decir es que no cae en un hueco, no cae en un vacío, porque eso es lo que significa la palabra en el original. Nuestro trabajo en el Señor no es hueco, no es vano, no se pierde, no se desperdicia. Es un trabajo que está totalmente contabilizado por el juez justo en los cielos. Ahora, en ese mismo capítulo 15, ya lo que podemos concluir de ese capítulo 15 es que podemos ver allí claramente que ya la iglesia no hace la función de trompeta. Ya nadie toca la trompeta sino el mismo Dios. No sabemos si es a través de un ángel, si es el mismo Señor Jesucristo, el Padre, pero lo que sí es cierto es que dice a la final trompeta, o sea, va a haber un toque de trompeta final y el Señor levantará su iglesia, la arrebatará, la llevará a su presencia e iremos con Él a las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 33, del 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Notemos que en este pasaje que acabamos de leer, donde se titula el deber de la atalaya, el profeta Ezequiel recibe este mensaje del Señor, del Padre, y dice que si el impío
que si fuera alguien colocado como atalaya, su deber sería, o debería ser, alertar. Porque para entender esto un poco mejor, tenemos que irnos un poco al tiempo de Ezequiel. Los atalayas eran personas que escogían para estar digamos, en esos tiempos, tenían un papel de vital importancia. Ellos eran colocados en lugares estratégicos y estaban colocados en cierta altura, estaban en cierto nivel que los demás no estaban. Él estaba más arriba de otros. Allí él podía tener mejor visión y podía alertar. La función de él, del atalaya, entre otras cosas, era vigilar para alertar a través de una trompeta, de un toque de trompeta, cuando había peligro para la ciudad. Mucha gente dependía del trabajo del atalaya. Ahora, el Espíritu Santo ha conformado un cuerpo ministerial como sus atalayas o trompetas para que le alerten al pueblo, a las ovejas y aún a los no cristianos cuando se acerca el peligro. Por eso en Ezequiel 33, tocar trompeta para alertar. Pero en el capítulo 3 de Ezequiel dice que él le habla. Mire lo que dice el capítulo 3 de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 19, dice de la siguiente manera: y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, el impío ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora, amados, quiero decirles lo siguiente. En el capítulo 33 de Ezequiel, cuando habla del deber del atalaya, es sinónimo de lo que está hablando acá. Decíamos que un atalaya es alguien que es comisionado para esa función. La Biblia dice que el Señor escogió, o el Señor cuando subió llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y habla de 5 ministerios, que es el apostolado, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Especialmente el ministerio profético. Los profetas de Dios son especialmente comisionados por Dios como atalayas. Por eso ellos van siempre diciendo: así dijo Jehová, o así dice el Señor, o esta es la palabra que Dios está dando. Y hoy también, claro, en los 5 ministerios podemos todos movernos en la función de atalaya si somos comisionados como tal, o porque fuimos comisionados, mejor dicho, pero especialmente el ministerio profético. Y le quiero decir algo: estamos acá porque nosotros somos un ministerio apostólico y profético, para alertarle a usted como atalaya. Apercíbase. Dice en el capítulo 33 de Ezequiel: si el impío se apercibiere, entonces Dios lo bendecirá. O sea, y la palabra allí, apercibirse, en el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 33, la palabra apercibirse, que es la palabra hebrea zahar con Z, zahar, y significa brillar o iluminar mediante advertencia. Es decir, el atalaya que es usado por Dios advierte, da la palabra de advertencia, y eso trae brillo o luz al que la recibe. Eso significa que se apercibe y como tal es guardado y es bendecido. Si usted está escuchando este mensaje de parte del Señor, es porque Dios en usted le está trayendo la advertencia a nosotros como atalaya para que usted brille o se ilumine y entienda los tiempos que estamos viviendo. Quizá Dios permita que con el establecimiento del nuevo orden mundial tengamos que vivir algún tipo de persecución
mientras el Señor regrese por nosotros. Sin embargo, tenemos que seguir anunciando a los perdidos el santo evangelio, aun si es necesario, al precio de nuestra vida. Y recordemos lo siguiente, mis amados oyentes: Dios es fiel. Para concluir, amados oyentes, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Número 1. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Número 2. Nadie os engañe en ninguna manera. Número 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Número 4. Y se manifieste el hombre de pecado. Número 5. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Número 6. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Número 7. Aquí tenemos, no voy a entrar mucho en detalle en este pasaje, pero aquí tenemos uno de los pasajes contundentes por lo cual los cristianos creemos en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia. ¿Saben que la palabra que aparece en el verso 17, en el verso 3, dice que en el verso 3 dice que no vendrá, no debemos engañar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nosotros como atalaya le hemos alertado, le hemos advertido, porque los acontecimientos en el Señor son en orden y Dios que los estableció, asimismo los respetará. Y una de las cosas que tienen que darse y que ya se están dando para que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, es la apostasía, la gran apostasía de lo que es la unión ecuménica de todas las religiones a la cabeza de la madre de la ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Quiero decirles que en los próximos días, Dios mediante, estaremos hablando del tema de la apostasía. Deseamos que Dios le bendiga, que el Señor les ilumine, le haga brillar como el sol de justicia, y que la bendición sea sobre usted, sobre su familia y sobre su casa espiritual y su nación. Amén.